tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Como siempre es grato poder acompañarles a través de las pantallas de Canal 2 de la televisión por cable en este su programa llamado Visitando las Iglesias. Estamos nuevamente en dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera con el pastor Miguel Ángel Rivera, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. Hemos visto varios temas que cierto, nos han desafiado a pensar bíblicamente. Y el programa pasado vimos bastante sobre el reino de Dios. Nos preguntamos si verdaderamente estábamos entendiendo cuál era el reino de Dios. Y también usted nos desafiaba a orar, ¿cierto? Y a orar el Padre Nuestro con la frase: venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra, así como en el cielo. Efectivamente, el reino de Dios es activo. Él está avanzando en zonas del mundo. Mi preocupación particular es cómo el reino de Dios está avanzando en nuestro país. La iglesia tiene un papel, tiene una forma. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y la iglesia está plantada por Él y Él no se la ha llevado, es que tiene un plan, tiene un propósito. La pregunta es: ¿cuál es el papel de la iglesia en el mundo, en nuestras ciudades o en nuestro país? Si me permites leer la escritura en Juan, por ejemplo, capítulo 17, vamos a encontrar el siguiente relato. El Señor ora por nosotros, los creyentes, y Él, en su parte medular de la oración, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes o los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. No sé lo que sientes tú con esa frase, pero es impresionante. Y por ellos, los creyentes, me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces aquí está la gran pregunta, según Jesús: ¿cómo debería ser nuestra relación de iglesia con el mundo? He visto que las reacciones de las iglesias son más o menos tres. Existen las iglesias que está el mundo, sí, y ellos están apartados del mundo. No estoy diciendo que convertirse no sea apartarse del mundo, lo es. La conversión me saca a mí del mundo de pecado, de la idea de vida pecaminosa. Pero la palabra mundo, cosmos en la Escritura, no es solo el mundo como actitudes pecaminosas, sino que mundo como humanidad. Tú vives en el mundo. Sí. No te pregunto en qué trabajas, pero no eres locutor solamente. Seguramente trabajas en otra cosa. Mundo, tú vives en el mundo, haces tus cosas en el mundo. Sí. Trabajas, recibes salario por el mundo. Los hermanos de la iglesia, ellos son del Cristo, es decir, ya no son del mundo pecaminoso, pero viven en el mundo. Trabajan, asocian, sirven, ganan dinero del mundo. Si no, todos tendríamos que haber dejado el mundo y vivir en monasterio encerrado y comer en comunidad, tener nuestras chacras y hacer nuestra comida. Sí. Entonces, estar fuera del mundo para esta cosmovisión de iglesia es que hay que apartarse del mundo, no juntarse con el mundo, no hablar con el mundo, no, nada del mundo. La segunda forma que he visto es que hay iglesias que están alineadas con el mundo. Es decir, el mundo y ellos como iglesia van por el mismo camino. Es muy popular eso hoy día, súper popular. ¿En qué sentido? En el sentido que la iglesia se mezcla tanto con el mundo, la actitud mundana, pecaminosa, la forma de vida, que simplemente no hay ninguna diferencia. Ellos quieren ganar gente a través de esta alineación. Sí. Y existe este concepto que Jesús dejó. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro objetivo es traer el evangelio del reino al mundo, para que el mundo sea salvo por él. El mundo como actitud pecaminosa y el mundo como sociedad, si no recibe a Cristo, va camino a la muerte. Así dice la Escritura. Pero la iglesia tiene una misión.
El asunto es que cuando nosotros nos juntamos en la iglesia el domingo para oír el sermón, el objetivo de juntarnos el domingo para oír el sermón es recibir instrucción, capacitación, recibir fortaleza, lo que el Señor Jesucristo decía: como yo me santifico, tú santifícalos a ellos en la verdad. Es decir, una vida santa para poder estar unidos a Cristo, creciendo en la palabra, pero no con el objetivo de yo ser más santo para estar más, ¿qué? Más purificado, más limpio, obviamente que tiene su implicancia, pero es para que yo vaya al mundo. No soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, los protejas del maligno. Y la verdad nos va a proteger, la verdad de Dios, la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos reunidos el domingo para capacitarnos, para entrenarnos, para saber, luego de lunes a sábado, nosotros vamos al mundo. Comerciamos, negociamos, estudiamos, nos relacionamos. Ahí es donde el Señor planeó que su reino se establezca. Y el reino de Dios tiene algunas esferas. El reino de Dios quiere influir en la cultura. Y yo diría que quiere influir de tres maneras, Pablo. Primero, transmitiendo la verdad. Eso es la metafísica. La metafísica discute las cosas de principio, el origen, el ser, lo que le dio fundación a todo, es decir, las ideas primarias. La verdad que está aquí tiene asiento, fundación, tiene piedras angulares para construir las sociedades. No te olvides que la sociedad occidental se fundó en el cristianismo, de tal manera que las ideas de democracia, libertad, justicia, igualdad, respeto, nación, cómo gobernarnos, todo se fundó en ideas cristianas. Eso es lo que cambió el mundo. Entonces, el reino de Dios es la verdad, pero también el reino de Dios tiene belleza. La belleza implica que Dios es nuestro creador. Siendo nuestro creador, Pablo, Él estableció belleza en todo lo que hay. Si nosotros vivimos en una ciudad tan hermosa y caminamos por un paraje, por un camino a la orilla de la playa, nos sentamos a contemplar el volcán en nuestra hermosa costanera, podemos imaginar cómo este cuadro de belleza lo hace nuestro Dios. Y lo tercero que el reino de Dios hace, y perdóname que un punto más en el tema de la belleza, por eso que siendo cristianos yo voy a cuidar la creación de Dios. Yo pongo un ejemplo ahí, recuerdo muy bien haber visitado barrios pobres donde no habían sistemas de alcantarillados, entonces habían cunetas en donde la gente botaba el agua de sus desperdicios, lavaba la loza o de su baño y salía por las cunetas hacia la calle. Cuando esas comunidades comenzaron a convertirse al cristianismo, las personas comenzaron a hacer pozos, a drenar sus aguas y empezaron a tener otra conducta. El vecino que en su cerca tenía basura acumulada o un árbol que las ramas le pasaban para el sitio del vecino, ahora él empezaba a cortar para no molestar. A mí no me molesta que el árbol de cereza del vecino pase para mi propiedad. Yo como cerezas, pero me molesta cuando el árbol comienza el otoño y todas las hojas caen para mi sitio. Yo digo, el vecino, ¿por qué hace esto? Bueno, y el tercer elemento es la justicia, es decir, la ética. ¿Cómo vivir, Pablo? ¿Cómo vivir humanamente? Entonces esto, las personas no lo logran. Esto creen que es invento de los gobiernos actuales, que es invento de la filosofía secularista. Esto no es invento fuera de Dios. Dios creó todos estos sistemas, la creación, las ideas de origen y de ser y de la justicia. Y fíjate tú que en el tema de la justicia, y espero tocarlo en algún minuto, es finalmente el discipulado bíblico. El tema de justicia tiene 4 elementos que se reconocen en todas las sociedades del mundo y son elementos que nacen de la Biblia, lo queramos reconocer o no. ¿Cuáles son los 4 elementos? Y espero tocarlos en algunos programas.
no matarás. Nosotros podemos matar un animal por razones justificadas, ¿verdad? Hay razones. Comemos carne y matamos un animal para comer. Perfecto. Pero a nadie de nosotros se nos pasaría por la mente, ni es aceptado en ninguna sociedad, matar a otro ser humano. No matar. Segundo, no mentir. La mentira ha llevado a desastre a naciones enteras. No robar. Y es lo que nos ha sacudido a Chile este último año, es el robo. Y el cuarto elemento que se ve en las sociedades y que está fundado en la Biblia, no abuses de la sexualidad. Entonces, todo esto hace que la cultura del mundo necesite al cristianismo. Lo necesita. No solo para ver al Cristo crucificado, esa es la puerta para entrar a un nuevo reino, ¿verdad? Sino que necesitan las cosas que el Señor dejó que enseñáramos a todos los que asumen su vida como discípulos de Cristo. Entonces, en resumen, lo que necesitamos después de la salvación es asumir la cosmovisión bíblica de cómo vivir en la creación, en mi forma de pensar o la metafísica, y también en mi forma de vivir humanamente contigo y con todos los demás. Cuando usted nos habla de influir en el mundo, ¿qué nos ha llevado a perder esta cosmovisión bíblica que la Iglesia ha de hacer? Pienso yo que el gran problema que hemos tenido, cuando tú lees aquí el concepto no son del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, esta idea de que apartémonos del mundo, mira, voy a decirlo de esta forma, está comprobado, leí un libro de un pastor, Fred Smith. Fred Smith dice en su libro, El crecimiento de la iglesia, que es un estudio del libro de los Hechos, dice que cuando una persona se convierte, lo hace como un triángulo. Entonces él dice, tiene muy pocos amigos dentro de la iglesia y muchos amigos fuera de la iglesia. A medida que va pasando el tiempo, va teniendo menos amigos en el mundo y muchos amigos en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a entrar una idea que nos ha hecho un poco daño. Y es que Dios está en lo eterno, lo sobrenatural, y Él está en el mundo, ya dijimos, porque es su reino, y Él es inmanente a su reino. Él está en la creación, Él está en la existencia. Su Espíritu Santo vive en el mundo, hace la obra. Pero nosotros, Pablo, hemos entendido que la política, la ingeniería, la medicina, la ciencia filosófica, la psicología, la educación, la justicia, tantos temas pertenecen a otro mundo que no es el mundo nuestro. Y para el siguiente segmento te dejo una pregunta. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, ¿creó los médicos? ¿Creó los ingenieros? ¿Creó los arquitectos? ¿Creó los artistas, los poetas, los músicos? ¿Creó los dramaturgos? Te dejo esa pregunta y cuando volvamos yo te doy una respuesta, lo que pienso. Por supuesto. Estamos conversando amenamente con el pastor Miguel Ángel Rivera, aquí en Dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Espérenos, ya regresamos. Estamos de regreso visitando las iglesias aquí en Dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. El pastor nos dejó una pregunta y no nos va a poner en aprietos porque nos preguntaba si Dios hizo o creó a los médicos, a los camarógrafos, a los ciertos científicos. Dios creó, pastor, al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Muy bien. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Amén. Y a su semejanza. Dios es espíritu, no estamos hablando del físico. Él creó un cuerpo, pero estamos hablando de una capacidad. Le dijo, gobierne, administre
procree, llene el mundo de personas iguales a mí. Entonces, por eso tenemos esta variedad. Yo puedo preguntarte igual, ¿y por qué no creó Dios los automóviles ahí en el huerto del Edén? Porque había que recorrer distancias y alguien podría decir, bueno, es que no necesitaban salir del huerto del Edén. Pero después hubo creación, armas, sistemas para la ganadería. Existen tantas cosas que han ido sucediendo en la historia. Todos creados por el hombre. Entonces, permíteme añadirte esta palabra. Existe una palabra en latín que se usaba para hablar de las profesiones o de los oficios en medio de la gente en la década de Edad Media. El coram Deo. El coram Deo es ante el rostro de Dios. Todas las profesiones están ante el rostro de Dios si Dios fue el que le dio la capacidad a ti de ser locutor, a mí para ser pastor, a médicos, filósofos, poetas, artistas. Yo no puedo bailar o danzar como los del ballet folclórico del Liceo Araucanía. No puedo. No lo podría hacer. Pero yo los veo a los muchachos y ellos casi vuelan. Los hizo así Dios. Ok, el problema es este. Ese es el mundo, dice la gente. El mundo. Y el mundo está aparte de la iglesia. De tal manera que no nos juntemos con el mundo. Yo no estoy diciendo que volvamos las iglesias mundanas. Sí. Lo que estoy tratando de transmitir es que Dios tiene un reino establecido en la tierra y que la iglesia no solo debe preocuparse de salvar las almas espiritualmente, sino que debe salvarlas en toda su complejidad, toda, entera. Dios está fuera del mundo, pero está en el mundo. La iglesia está fuera del mundo, pero está aquí. Dios no nos arrebató, nos dejó. Él dijo, yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, que ya sabemos, está siempre haciendo cosas. Pero ¿qué dijimos en el programa pasado? Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es el problema? Nosotros hemos heredado, Pablo, una dicotomía. Dicotomía es que tiene dos tonos. Dicotomía que los griegos tenían y que sabemos Occidente se ha fundado e influenciado mucho por eso. Decimos, existe el mundo sagrado, que era lo que ellos creían, y lo secular. Por eso que la iglesia en la Edad Media, en un periodo de la Edad Media, empezó a crear los monasterios, las personas que iban a ser sagradas, apartadas para honrar a Dios con su vida, eran alejadas del mundo, dejaban de labrar la tierra o de hacer profesiones del mundo y eran enviados a los monasterios para leer, orar y adorar a Dios. Y entonces ahí nacen los monjes que influenciaron mucho en el mundo, en varias áreas, y en el contexto protestante, los pastores que se apartan del mundo para dedicarse al pastorado. Perfecto. Es correcto que haya pastores. Sí. Pero mi pregunta es, los creyentes, se les ha llamado laicos, una mal usada palabra. ¿Cuál es el problema de la dicotomía? Es que nosotros hemos heredado en la iglesia occidental la dicotomía griega en cuanto a que está lo sagrado, lo alto, sí. ¿Qué cosas hay allá? Eso es importante y se funda en la gracia. Es espiritual. ¿Quiénes están ahí? La fe, la teología, la ética, las misiones, la vida devocional, el evangelio, la meditación, los retiros espirituales, de tal forma que nosotros tenemos una vida superior, sagrada. Pero está la otra vida, la vida terrena, la más baja, la menos importante, la que está unida a la naturaleza, la que habla de lo secular, decimos. ¿Qué está ahí? La razón, la ciencia, los negocios, la política, el arte, la música, el ejercicio físico, el comer, hacer el pan. De tal forma que la iglesia ha establecido, yo no quiero ofender a nadie, pero casi como que hay un gnosticismo cristiano o evangélico. Dios allá, la iglesia arriba, el domingo arriba y lo secular de lunes a sábado. De tal manera que
por ejemplo, cuando participaba en algunos actos públicos, entonces algunos decían, vamos a dejar ahora al representante del mundo evangélico. Entonces yo decía, yo no soy de otro mundo, yo soy de este. Yo me he visto como el mundo, como las cosas que come el mundo, me muevo en medio de la gente. Eso, Pablo, me ha granjeado muchos amigos que respetan mi fe. Pero también he ganado amigos que nunca hubiesen visto el Evangelio de otra manera si no hubiese sido encarnado por una persona que los tocó, los saludó, los abrazó y los amó. No importa que no vinieran a la iglesia. Sí. Me recuerdo que estaban muy sorprendidos, mis hijas son universitarias, pero cuando fueron pequeñas del párvulo, se sorprendían algunos apoderados cuando yo acepté ser presidente del Centro de Padres o participar en algunos actos. Me disfracé, Pablo, me disfracé de mundo una vez, en una competencia de básica en el colegio de mis hijas. Me hicieron una posta de pruebas, tomé leche en mamadera, hice no sé qué cosa, pero cuando había situaciones difíciles en el curso, ellos decían, don Miguel, ¿puede ayudarnos a resolver? Quisiéramos escuchar alguna cosa suya. Nunca me dijeron que no. Es decir, yo no usé la política, no, yo estoy apartado del mundo, yo no puedo juntarme con ustedes. Si ustedes quieren, vengan a mí. Algunas iglesias usamos ese mecanismo. Perdón, pastor, pero en la familia estamos haciendo eso. Muchas veces ya somos cristianos, pero los que no son cristianos no se pueden juntar con nosotros. O mis hijos que no se vayan a juntar con ellos. De esa forma creo que no podemos evangelizar así. Vuelvo a repetirte. Existe esta idea de que las cosas del mundo están claras. Y no solo hablo del pecado, sí, sino que de repente un muchacho dice, pastor, ¿yo podré estudiar psicología? ¿Eso se contraviene con mi fe? Los psicólogos los creó Dios. Si no, no existirían. Eso no los creó el diablo, los creó Dios. Existen teorías que son descabelladas a lo mejor o que no tienen comprobación, pero existen otras que ayudan a las personas, porque no te olvides que la caída del hombre ha llevado al hombre a tener enfermedades que simplemente antes no se conocían. Entonces, el asunto, Pablo, es que lo que intento transmitirte es que el Señor oró por nosotros para protegernos del maligno. Pero el Señor dijo, ustedes son del mundo, están en el mundo. No nos olvidemos de las parábolas. La sal, la luz, la semilla de mostaza, la levadura. Tenemos que penetrar el mundo para que el mundo conozca, uno, la realidad del Evangelio y lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es ser evangélico. Y lo segundo, para que el mundo sea enseñado en todas las cosas que Él mandó. Y todas las cosas, Pablo, es cómo criar a mis hijos, cómo vivir en mi trabajo, cómo ser un buen profesional. Todas las profesiones. Siendo yo una persona que trabaja de lunes a viernes. Yo soy pastor, trabajo toda la semana en la iglesia. Pero tú trabajas en el mundo, pero estás el fin de semana en la iglesia. Esta dicotomía que te he hablado es la que tenemos que nosotros deshacernos, porque tu trabajo está para la gloria de Dios. El libro de Colosenses dice, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo para el Señor. Es decir, tu locución, tus programas o actividades que haces públicas, tus animaciones de eventos son para la gloria de Dios. La persona que tiene un negocio está en el rostro de Dios. Dios le dio la capacidad de ser negociante. Hay personas que para los negocios tienen un talento. Yo no sirvo para eso. Entonces todos tenemos una vocación, una voz de Dios interna que emana para manifestar la justicia de Dios, la belleza de Dios y las ideas de Dios. Me parece que lo que nosotros hemos perdido es la mente bíblica para vivir en el mundo. Nos hemos apartado del mundo para no contaminarnos, pero eso nos trajo un efecto. Ahora no podemos ganar al mundo, no podemos influir en el mundo. Y lo segundo es que hemos olvidado la gran comisión. La gran comisión es ir y hacer discípulos, bautizarlos, ya no voy a mencionar el ejemplo, pero bautizarlo es sumergirlos en algo que les impregne la vida. El que robaba no roba más, el que mentía no mentía más, el que atendía mal en el servicio público ahora atiende de otra manera.
El que cortaba el pasto a regañadientes, ahora corta el pasto y deja porque es la naturaleza de Dios, es la belleza de Dios la que se está mostrando ahí. Mi sitio está sucio, yo no lo limpio, mi estacionamiento está lleno de papeles. Que pase el funcionario municipal a limpiar. No, yo debo hacerlo. Esa es la tierra que Dios me dio a mí. Entonces, yo no puedo separar. Voy a decir una cosa más que hemos perdido. Hemos dejado de ser samaritanos en el mundo. Voy a concluir con esta historia que vi en Paraguay. En Paraguay existe una orquesta de instrumentos reciclados. El profesor que fundó esa orquesta, se puede buscar en los videos de la red, está público, en una ciudad, un pueblo que se llama Cateura, en Paraguay. Lo conocí en persona. Ese profesor de música, en un colegio pobre, empezó a ver que los niños estaban desesperanzados. No tenían esperanza, pobres. ¿Cómo vive la familia de Cateura en ese colegio? Recogen basura. Ellos recogían cosas que se podían vender y las vendían para tener dinero. En los basurales, Pablo. Basurales. Hasta que un día ese profesor dijo, estos muchachos tienen talento para la música, pero no hay dinero para instrumentos. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a reciclar. Yo vi un cello, hecho de la mitad de un tambor de aceite, como los que usamos para hacer los asados en Chile. Con madera, la clavijera para tensar las cuerdas eran pedazos de cuchara, maderas. El sostenedor, el tirante de la parte inferior era un tenedor que le habían doblado las puntas. Pablo quedó asombrado cuando empezaron a tocar. Ese profesor era cristiano. Nadie en Cateura era cristiano. Él no fue a fundar una iglesia. Él no era del mundo, pero estaba en el mundo. Él miró lo que el mundo era en su miseria y empezó a cambiar la idea. El primer padre de los niños que se convirtió dijo, sale en el programa, dijo, yo nunca pensé que iba a poder hacer esto. Ese hombre fue creado a imagen de Dios. Como no hay iglesia, no es salvo. Como no hay iglesia, el evangelio no le puede llegar. El evangelio le llegó a través de un profesor cristiano que no tomó la Biblia y se puso a predicar, ustedes son perdidos, tienen que recibir a Cristo. Perfecto, decía, yo recibo a Cristo, ¿y qué cambia? En cambio, ese profesor entendió que estaba en el mundo, que no era del mundo, que él tenía la respuesta, pero tenía que llegar de alguna manera a esa gente. Esa gente en la miseria no entendía cómo Dios los podía amar teniéndolos viviendo en esa miseria. La miseria es producto del pecado humano, no es culpa de ellos. Los sistemas alejados de Dios crean miseria. Pero llegó un hombre cristiano, sal de la tierra, luz del mundo, semilla de mostaza, poco de levadura, se metió en Cateura y mira lo que hizo. Maravilloso. Son algunos ejemplos que podemos observar en el diario vivir. Estamos conversando con el pastor Miguel Ángel Rivera en Visitando las Iglesias. Tenemos que actuar. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero debemos actuar y ser ese grano de mostaza, ser esa sal de la tierra y la luz del mundo. Pastor, oramos para despedir. Gracias, Pablo. Señor, sé que hay muchos jóvenes artistas talentosos, intelectuales, ingenieros, hombres de negocios que están escuchando. Quiero pedirte por ellos, para que su empresa sea para el reino de Dios, para que su pedagogía sea para el reino de Dios, para que tus principios se apliquen a través de ellos. Te pido por las madres que crían a los hijos para el futuro. Dales capacidad y sabiduría del cielo para criarlos, para que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Y te pido, Señor, para que nosotros podamos no solo estar en el mundo como sociedades, como países, sino que llevar tu verdad. Santifícanos, líbranos del maligno, pero haznos penetrar en este mundo para transmitir tus ideas, tus principios, tus pensamientos, para opinar en las calles, en las plazas, para opinar en los colegios, para manifestar tu amor.
te pido que bendigas cada programa que se graba y que se transmite de todas nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Conversando en Visitando las Iglesias con el pastor Miguel Ángel Rivera. Gracias por sintonizarnos. Siga con nosotros.